Este tema del jubileo como forma permanente de justicia y paz. No es sencillo reflexionar sobre el vínculo entre la violencia y lo sagrado, teniendo 60 años y habiendo vivido en Argentina y América Latina. El distanciamiento crítico necesario para todo trabajo académico no es fácil de obtener cuando uno fue actor, partícipe, miembro y persona involucrada en los hechos, que desea analizar con la mayor claridad y rigurosidad. En el próximo agosto de este año serán 40 años del secuestro de los misioneros de La Salette en Argentina. 2 religiosos, 3 seminaristas. El compromiso con las víctimas, con los olvidados, con los torturados y asesinados durante el terrorismo de Estado en mi país tampoco puede estar ausente. Más aún, cuando decenas y decenas de esas caras, esos cuerpos, esas llagas, esas alegrías y esos sufrimientos son memoria y presencia continua. Son marcas de amigos y amigas, compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, con los cuales compartimos estudios, reflexiones, proyectos, luchas, sueños y aventuras en una ciudad llamada Córdoba, Argentina. Quizás una vez más el comprender y comparar nos puede ayudar a avanzar en esas búsquedas donde no hay ni puede haber equilibrio entre el distanciamiento y el compromiso, sino verdades aproximadas, idas y venidas, reflexiones múltiples, según momentos, auditorios y contextos. Analizar el terrorismo de Estado y sus secuelas de campos de concentración, plan sistemático de exterminio, torturas, violaciones, como matiz de género con sus casi 30.000 detenidos, desaparecidos desde el año 1976 hasta 1983. Es difícil mirar este jubileo en esta tensión como el mal, como a compartir lo absoluto o como la banalidad, mejor dicho, comprenderlo en un continuum que va del mal absoluto a la banalidad del mal. Al mismo tiempo, el tipo de cristianismo de los 70 es totalmente diferente al del 2016. La democracia se consolida. Una sociedad civil activa desafía a los grupos cristianos
y la Iglesia Católica es un actor más compitiendo con iglesias evangélicas e indiferentes. Sin embargo, el vínculo con el Estado y la sociedad política no se ha cortado, dada una matriz de largo espesor histórico que une más que separa. Se sigue recordando, interpretando y reinterpretando lo sucedido en el siglo XX, como miradas sobre el futuro, como hay memorias e identidades en la lucha. En Argentina, entre quienes exigen juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado y a aquellos que piden memoria completa, igualando a víctimas y victimarios. Como lo cierto, neoliberalismo quiere acallar, ocultar o ignorar el pasado. No es lo que sucede en el caso argentino. Luego de un camino complejo, juzgamiento a las Fuerzas Armadas y a las de la guerrilla, con el advenimiento democrático en 1984, desde la perspectiva llamada teoría de los dos demonios. Leyes de obediencia debida y punto final en 1987, que ponían fin a todo lo actuado, los indultos a esos jefes militares, luego juicios de la verdad y sin consecuencias punitivas, y por fin derogación de las leyes de la impunidad. En el 2004, declarándose que los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles. Hoy se está juzgando a miles de victimarios, jueces comunes, tribunales comunes, las mismas leyes centenarias y las vigentes. De tratados internacionales incorporados a la nueva Constitución. Más aún, si uno lee la sentencia de los jueces que condenaron a las juntas militares en 1984, podrá observar cómo varias de sus legitimidades y leyes para condenarlos son citas bíblicas de los concilios de los papas
y de los obispos latinoamericanos. Lo fácil sería decir que unos católicos eran progresistas y otros reaccionarios, unos liberadores y otros opresores. El tema es mucho más profundo, dado que lo religioso, lo político y lo social tienen vínculos y relaciones amplios y diversos que ninguna investigación puede ignorar. Hay una cierta homología entre la lógica de los fenómenos religiosos, los fenómenos políticos, los fenómenos militares. La tríada, por ejemplo, del que trabaja, el que hace la guerra y el que reza, tiene en mi país numerosas tradiciones y lecturas. Más que separar, nos interesa analizar las numerosas y complejas intersecciones. Por último, y no menos dramático y central, es analizar una sociedad ampliamente secularizada que mayoritariamente banalizó el mal y que fue solidaria con el golpe de Estado cívico-militar religioso que impuso el mal absoluto, degradando a hombres y mujeres, a cosas y a no personas. Pocos permanecieron ajenos en su momento a violencia política y al terrorismo del Estado. La violencia y lo sagrado están relacionados, presentes de múltiples formas. Violencia sacrificial, violencia expiatoria, violencia simbólica, violencia política acompañado de víctimas, y la violencia es dejarse contaminar por su violencia. El sentirse Dios para matar, asesinar y ejecutar desde el Estado crea víctimas que se transforman en sagrado, más allá de sus acciones y responsabilidades. Recordemos que en Argentina la gran mayoría de las víctimas están detenidas y desaparecidas hasta hoy. No hubo ni hay duelos, ni ritos, ni mitos, ni conmemoración para esas miles y miles de familias que siguen reclamando al cielo y a la Iglesia, a la justicia por sus hijos, hermanos, padres, nietos, amigos. Hay sí un deber de memoria, de historia
y de justicia que ayuda a gritar nunca más. El castellano tiene una palabra para cuando un padre muere. Se es huérfano. No tiene una palabra para cuando un hijo o nieto muere. Y mucho menos cuando éste es un detenido desaparecido. Como si fuera impronunciable esta posibilidad. Esto es lo que necesitamos comprender. Como lo hemos demostrado en numerosas investigaciones dentro del universo católico común, surgieron varios catolicismos que rechazaron el espacio de lo privado y buscaron ganar la calle, el pueblo, desde diversas perspectivas antiliberales, en caminos y trayectorias. A lo largo de todo el siglo XX, los actores se volcaron de lleno a marcar fronteras simbólicas que dieran sentido a identidades construidas sobre la propia trayectoria creyente. Aprovechando la deslegitimación nacional e internacional de ese imaginario liberal, y al ser el movimiento católico uno de los pocos presentes en todo el país, lograr construir sentidos imaginarios y movilizaciones a fin de identificar y lograr una profunda afinidad entre identidad nacional con identidad católica. Lo sagrado comienza a articularse en otras formas. Algunos, en el año 55, quemaron y destruyeron templos católicos en nombre de otra causa sagrada, el Dios de los católicos, miembro de las Fuerzas Armadas. La violencia y lo sagrado comienzan un nuevo camino y las víctimas sacrificales claman por justicia. A la violencia oficial purificadora que extirpa al pueblo, que extirpa a los grupos religiosos que responden a los grupos tercermundistas. Le responderá una violencia popular y una subjetividad de autodefensa.
Las sociabilidades católicas antiliberales se expanden desde parroquias, movimientos y centros mayoritariamente hacia movimientos sociales. La ebullición y la efervescencia del movimiento católico acompaña, disloca y penetra a los distintos movimientos. El asesinato del sacerdote Carlos Mujica en 1976 es un salto cualitativo en este vínculo entre la violencia y lo sagrado. No hay reacción unánime contra este crimen a un especialista de lo sagrado, sino es analizado como una muerte más en el enfrentamiento entre diversos grupos católicos. Ni el episcopado, ni los sacerdotes, ni las órdenes religiosas, ni los movimientos cristianos se escandalizaron y exigen conocer sus asesinos. Su muerte es la de una víctima expiatoria. La característica central de la dictadura que se inició en 1976 fue dictaminado en el primer juicio, donde se dijo: el sistema puesto en práctica secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad, de la privación de libertad y en muchos casos eliminación de las víctimas. Hubo una exhaustiva planificación previa donde el exterminio se realizó con una velocidad y precisión que supone tiempo suficiente de preparación. La actividad política, económica, se suma a la lucha contra lo que ellos dijeron el enemigo. En una lógica de sectores militares y católicos, siguen llamando hasta hoy la guerra sucia. Se trata de reorganizar el Estado para imponer un nuevo orden. El 24 de marzo de 1976 lo resumen de esta manera: restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción del Estado. Los juicios
donde he testificado en marzo del 2015, mostraron que la represión significó 30.000 detenidos, desaparecidos, campos de concentración, miles de torturados, presos y exiliados, y el robo de más de 400 de esos bebés, la destrucción de las conquistas sociales. Y para finalizar, uno puede suponer que las Fuerzas Armadas actuaron como brazo armado de la autoridad eclesial para eliminar a aquellas personas y grupos católicos considerados irrecuperables. Cuando digo actuaron, hay que verlo en una múltiple comprensión, porque recibieron mensajes de algunas autoridades eclesiales, como es el caso de los sacerdotes detenidos, desaparecidos y denunciados en mayo de 1976 por el superior de la Compañía de Jesús, los jesuitas, a las Fuerzas Armadas, porque colaboraban en eliminar disidentes intransigentes, y de ese modo evitaban que la propia autoridad religiosa tuviera que sancionar a uno de ellos. El caso del asesinado obispo Angelelli el 4 de agosto de 1976. La detención y secuestro del padre Santiago Wicks, misionero de La Salette, hermano Alfredo Velarde, misionero de La Salette, y 3 vocacionados. Acompañaban con silencio, cómplice o negando o ignorando la iglesia jerárquica de esta situación. La autoridad eclesial hacía suya la lucha contra la subversión. Thank you very much.